Disociados, pura vida, mae. Oye, subí el volumen. Mae, la vida en 4K me tiene la mente a 1000 y ando volando sin rumbo, modo desconexión. Somos los disociados. Pura vida, gente, bienvenidos a un capítulo de Disociados. Les presento a mi compañera May. Hola. No, man, póngase seria al chile. May, a ver, vamos a ver. Hoy tenemos un tema muy especial. No lo veo también para nosotros porque ya estamos más de los 30 que los 20. Ustedes, yo apenas estoy empezando los 20. La crisis de los 20. A ver, dígame usted, ¿qué cree que sea la crisis de los 20? A ver, para todos los que están ahí como ya 20, a ver. Yo siento que la crisis de los 20 se divide en 3 crisis. Ok. Que es cuando usted empieza a los 20, Ajá. cuando está como a la mitad de los 20. Que es como ahorita nosotros. Ajá, como nosotros. Ajá. Y yo creo que ya a los 29 pega duro de que el otro año cumplo los 30. Yo creo que ya como a los 28. Sí, por ahí, que ya uno dice como... 27 ya uno le dan ganas de volverse cantante, drogadito y rasurarse con una escopeta. No. Es como Kurt Cobain, mae, al chile. A los 27 ya uno ya... No, a los 27 yo siento que ya uno ya se ve demasiado cerca de los 30. Sí, o sea, yo como ya. Bueno, sí. Yo ya me siento ya un señor. Ok, ¿cuál es la primera fase de los 20? ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos crisis? Para mí, digamos, cuando usted ya empieza a los 20, usted dice como, mae, ya estoy como en una edad seria. Cosa que cero, digamos. Porque, tiene mae, razón, uno porque uno, 18, 19, que solo son 2 años, más uno dice, papi, estoy en una pura flor. Sí, sí, y ya sí, llega a sí, 20 y uno es como, verga, ya tengo 20. Sí, ya suena fuerte, ya suena fuerte. Entonces yo siento que es como, digamos, cuando usted, a mí me pasó, digamos, cuando yo iba a cumplir los 20, que yo decía, mae, ya tengo 20 y ¿qué he hecho de mi vida? Porque yo en la mente inmadura de uno de la adolescencia es como, yo a los 20 ya tengo trabajo, ya tengo mi carrera, ya tengo esto, ya tengo lo otro, ya hago aquí, y no. Pero nosotros tenemos un punto a favor. Bueno, nosotros somos del 2000. Ahí hagan cuentas para cuando sea que hagan este video. Nosotros, 20, 21 y 22, prácticamente estuvimos en la casa. ¿Sí? Por pandemia. Sí, por pandemia. Entonces, yo siento que me robaron esos años, Mae, Yo salí de fiesta con carnet. No sé si usted, pero qué despiche ya hice. No sé si usted se acuerda que yo salía de fiesta a las 6 y a las 10 ya los bares cerraban. Y uno a las 5 tomando lo más rápido posible para poder pegarse la fiesta. Y uno a las 10 y uno con toda la ansiedad. Era una mierda. No, y todo el mundo con el carnet de esa mierda, del COVID, Del COVID, sí. Pero pegar, qué loco, Yo siento que esos años que uno es como para disfrutar, estábamos en la casa, entonces tal vez yo me siento como más inmaduro, ya que esos 2, 3 años que estuvimos en pandemia, ya luego uno los agarró 24, 25 como para pegarse la fiestilla. Ok, ¿a qué le llamamos crisis? O sea, usted dijo un buen punto de que uno quiere ya lograr ya todo, o sea, tener como casa, hijo, carro, todo, todo, en la montaña, o sea, es una verga porque no, uno piensa, uno quiere tener lo que tiene ya una persona de 40 teniendo 20 y es donde empieza uno a deprimirse. Y es loco porque cuando, por ejemplo, yo he hablado con gente como de la edad de mis papás o así, ellos son como, no, pero es que usted todavía está muy joven y todavía le falta, y uno a veces es como, no me falta nada, a mí me pasa yo voy más a lo ser contrario, buena señora. mi tata viene y me dice, yo a su edad yo ya lo tenía, o sea, a su hermanillo, con una casa y no sé qué, y yo, qué picha, porque en el 2004 en vez de estar viendo el Barney no andaba comprando un lote. Mami ya esperamos nietos, ¿verdad? Sí. Y yo se la hago como muy atrasada con eso y yo tengo mi paciencia. Legal, a mí toda esa hora me pasa, pero sí, mi tata es uno de los que viene y dice, huevón, ¿usted qué piensa hacer de la vida? Yo a su edad ya lo tenía, a usted, a su hermanillo y a su mamá, yo ya tenía casa, carro y todo, y yo digo, verga, yo me asusto, digamos, ya hoy en mi vida mi preocupación es meterme en la aplicación del BAC. Al chile, yo esa vara, yo ya lo veo y yo es, o no, ver plata y decir, sí, pero todo tengo que pagarlo. Eso es una mierda. Yo me asusto cuando me sobra plata. Yo digo, algo se me está olvidando de pagar, algo se me está olvidando. Porque me queda tanta plata, eso es una mierda. Pero es que yo siento que también, no sé por qué, pero yo siento que la generación antes de nosotros, digamos, la generación de nuestros papás y así, como que ellos iban muy adelantados.
O sea, Sí. digamos, yo a la edad que, digamos, cumplo este año, mi mamá ya estaba casada. Y mi mamá ya estaba a nada de tener a mi hermano. Y digamos, yo ahora veo gente casándose, gente con hijos, y yo todavía lo siento como algo súper prematuro, embarazo adolescente, Es que se equivocaron. mae, yo creo eso mismo. Es que, ¿sabe qué, Lara? Nosotros vivimos traumados, mae, con muchas películas de embarazos de adolescente y la mamá a uno le decía, vea, yo a los 19 estoy, mijo, cuídese. Entonces uno tiene ese miedo. Mae, ya uno teniendo ese Y miedo. ahora uno le a los reclaman. 30, uno llega y se le rajó el condón, una hora así uno está, uy, mae, un embarazo adolescente y ya uno siendo un huevón, mae. Eso es una picha al chile, al por derecho, Mae, por derecho. hay veces que yo le cuento a mami, yo, uy, mami, vea, fulanita está embarazada y no sé qué, y mami, uy, no, qué tonta, ay, no sé qué. Y mami, ¿qué edad tiene? Y yo, 27. No, ya está el chiquito le va a salir así. Ya más bien no es un embarazo adolescente, es un embarazo de riesgo. Ma, eso es una Y mi picha. mamá, pues, y tampoco está tan Sí, carajilla, ¿verdad? también, no sé si a usted le pasó, pero en mi época, mae, yo tuve compañeras en el cole embarazadas, 14, entonces tal vez uno tenía como ese miedo de, mae, vea, ya a los 14, y así, entonces, mae, tal vez uno tenía como ese miedo de ser tatantes, pero ahora más bien a los tatas de nosotros les da miedo que no lleguemos a ser tatas, ya, pero, mae, como dice usted, son diferentes generaciones, mae, yo siento que es que es difícil, ma. Yo siento que antes todo era como más barato, no sé, ya es como la perspectiva que me daba como para tener 2, 3 chiquitos, ma. Ahora usted llega y se compra un hámster y usted dice, verga, ma. ¿De dónde saco ¿De dónde plata saco para el plata para darle a alimento? este hijo de puta? Pero sí, ma, eso es una mierda. Mae, no, y digamos, y es que yo siento que también ahora es como más complicado conocer gente o como el tema de, mae, no De sé, ligar, ya sí, pereza, mae, ma. qué ¿Cuál es su color pereza, favorito? mae, ¡Ah! qué pereza. Eso es No, una mae, picha. pero ahora, para mí, actualmente, tener una cita o algo así es como ir a un casting. Mae, ¿Cómo, y cómo? A ver, viceversa, explíqueme. y viceversa. Explíqueme, Mae, a porque ver. ya ahora cuesta mucho, digamos, yo creo que usted sabe el color favorito de la persona con la que usted está hablando o saliendo o así, mucho después. Ahora es como, ¿y qué metas tiene usted? ¿Y a usted le gustaría tal cosa? ¿Y Sí. cómo es usted con las finanzas? ¿Y cómo, me explico? Más bien uno siente la primera cita con una entrevista de trabajo. Mae, legal. Porque, digamos, yo en mis Es tiempos, feísimo. no sé cómo ligaba, pero yo ligaba en Club Pingüi. No, O cállese. en Java era que se llama. Yo en Club Pingüi, Java, y entonces ya uno No, llegaba. no era y ping, Jabo, ping. una hora así, que eran unos Java, bichillos, unos mae. bichos cuadrados. No, pero yo era Club Pingüi, que yo ligaba. Digamos, Mae, yo ahorita, no, yo nunca. yo, a como nosotros ligábamos antes, a como liga la gente ahora, mae. Mae, es otra vara. Mi hermanillo, por ejemplo, me ha explicado que ahora se liga por notas en Instagram. Que aquel día estábamos hablando de eso. Ajá. Que, a ver, explíquenos entonces cómo es que ligan. ¿Cómo liga a su Ya hermano? Porque sé es el vacilón. tema. Porque usted y yo tenemos un hermano igual como de las mismas edades. Sí, pero es que Yo le llevo a mi- Gabo no es, digamos, mi hermano no es como Cal, digamos, yo siento que Cal es más despabilado. ¿Pero más cuántos años le así. lleva usted a Gabo? Yo le llevo a Gabo 7. Yo le llevo acá el 6. Entonces están parecidos. Pero, o sea, vea, 6 años no son nada, viéndolo bien, pero ya es... Ma, pero generacionalmente Totalmente es otra diferente. cosa. Inclusive, ma, yo tengo una primita que ella tiene como 13 años que yo digo, ma, o sea, la forma en que se toma fotos, la forma en que ella las Sí, canciones esa hora que suben una foto así ma, que y uno se le- tapan todo. Y uno más bueno, bien ma, antes- uno no puede hablar porque en la época de uno era... Ajá. No, boomerang. vergüenza. Boomerang. Ma, sí, un rétrica, Legal. Con los bigotes y esa Sí, nota. sí, Ma, qué qué va. viejo me siento, por Dios. Ma, pero por ejemplo, ma, ya se me fue lo que estábamos hablando, ma. Ah, bueno, Ma. lo de Lo de las notas. las notas, ma, vea, yo tuve una explosión cerebral Ma. porque me enseñaron a poner frases en las instantáneas de Instagram. Ma, yo lo aprendí hoy. ¿Cómo pone? Fuck, ma. O sea, yo sabía las Yo decía, instantáneas. maldita sea, Sí. ¿cómo carajos hacen eso? Yo quiero aprender porque, bueno, Legal. usted sabe que yo con las notas es un mundo nuevo para mí, mae. Ujú, ujú. Y la cosa es que hoy tuve que decirle a un compañero y le hago yo como, mae, ocupó de su ayuda. Sí, Y mae. él tiene como 21 años por ahí, Ujú, ujú. y él, ¿qué quiere, Mabel? Y yo, mae, es que, ¿cómo carajos ponen ustedes palabras o cosas así en Mae, las es una notas? mierda. Y se cagó de risa y me decía, no, es
que la edad sí le pega y yo. Mae, me siento como cuando uno le explica a los atas, mae, mira, Facebook se usa así, Sí, se sí, usa sí, así. sí, mae. Me siento igual, mae. Yo no sabía poner eso, fue que me explicaron. Yo, mae, playo, ¿cómo hacen para ponerle esas letritas a las instantáneas? Y me dicen, mae, así. Y yo, fuck. O igual con las notas, yo ponía musiquilla ahí. Mae, yo con las estoy notas escuchando nunca he ta, sido- pero cuando ya me enseñaron cómo ponerle colores a las notas, mae. Ma, ¡fum! yo aprendí aquella vez en la casa de Eitan. A usar las notas. Sí, ma, Mae, eso es una picha, yo no tampoco sabía. Y ya cuando Carl me explicó de que, ay, no, es que se liga así, Ajá. yo, ¿qué? Para los que son de la edad de nosotros, vamos a explicar un poquito. La vara está así. Usted está ligando con una güila, entonces digamos, usted le dice, mae, quiero pegarle los besos, entonces usted busca una canción, un fragmento donde diga, quiero pegarle los besos, Mike Towers, y usted con la güila, porque uno siempre como mae a la güila le pone o un corazoncito celeste, un corazoncito rojo, entonces usted pone la nota, el color del corazoncito, entonces la güila dice, ah, eso es para mí, entonces la chamaca le Ya responde le con cae. esa misma vara, entonces en esa vara pasan ligando con la vara. Yo no, mae, nosotros en ese tiempo, Ma, mae, yo me los fueguitos. los fueguitos, los zumbidos, los toques en Facebook, ¿se Los acuerda toques que en uno le Facebook. tocaba la vara? Ajá. Mae, o sea, eso es otra cosa. Quiere ver si una persona tiene responsabilidad hoy en día. Antes usted decía, mae, ¿cómo usted antes se da cuenta que una persona era responsable? El mae siempre está, me busca, lo que sea. Ahora usted se da cuenta que una persona es responsable si no pierde la racha de TikTok. ¿Sí Ma, o yo no tengo nada de eso. No, mae, Yo soy es una mala irresponsable, para no anden con May, no anden con May. Mae, es Mae, que yo a me he mí se enojado me ha- con este hijo de puta, Ethan. Me he enojado, mae, porque perdemos rachas de 100 días. Mae, le Mae, dan yo no 4 puedo. oportunidades. Mae, Mae, a mí me da pereza. Yo casi, mae, yo lloré te lo juro por Dios, perdí una racha de 500 días, mae. Me dolió más Mae, que, no mae. Mae, yo entré en depresión Mae. y por orgullo no recuperé la llama, mae, pero yo lloré, mae, por una racha de 500 días. Mae, la Mae. llamita ya era morada, Mae, por yo nunca, derecho. usted sabe que yo nunca he hecho eso. Pero es que, ma, hablar conmigo es... Nunca tuvo un Tamagotchi, o sea, se moría ahí, No, nunca sí, jugó sí Pou. Sí, también. Pero, Pou ma, que era de el mierda, Pou. sí, sí. El Pou, ayuda. No, ma, pero yo con las rachas así nunca he sido. Pero, ma, es que Es yo que la inclusive... época de nosotros era Snapchat. Ah, pero Snapchat era otra vara. habían rachas. Ma, pero qué loco, Y también porque- estaban las instantáneas. Pero, no, pero es que Hi-Fi ya más viejo. Sí. Pero, por ejemplo, Snapchat, había racha en Snapchat y habían instantáneas. De hecho, en Snapchat creo que antes de WhatsApp, Insta y todo, era esa hora de ver una vez. Entonces Snapchat lo usaban para mandarse cochinadas, packs. Y dice, sí, yo lo usé. Pero sí, mae, Snap fue Mae, como la mae. evolución de nosotros. Sí, Snapchat fue. Y yo creo que por Snapchat, Instagram como que se empezó a morder más. Exacto, exacto. Pero, por ejemplo, bueno, con esa vara modo hemífero es, mae, yo esa vara una esa vez vara vieras no que- sé vieras usarla, qué una vez lo puse vergüenza. sin culpa. Mae, a mí también me pasó lo mismo. No me acuerdo qué estaba hablando. Y yo estaba buscando un mensaje y entonces yo tiré así, ¡fum!, con el dedo Mae, arriba y eso y se yo creo puso que la eso vara. le llega a la gente. Claro, se pone modo hemífero. Mae, Esa vara, qué para los que no vergüenza. saben, esa vara lo que es que los mensajes duran como, ni duran, digamos, usted lo ve, si usted se sale de la conversación y Se se vuelve a meter, borra. ya no aparecen. Madre, yo la vergüenza con una muchacha que yo le estaba cotizando para que me hiciera unos boxers. Imagínese. Ma, o sea, imagínese, por un Dios, yo le estaba diciendo, mae, quiero unos boxers, eran unos boxers de Naruto. Ian con... Mae, imagínese qué va a pensar. Naruto, ma. Mae, por derecho eran unos boxers de Naruto. Imagínese qué va a pensar la muchacha. Este hijo de puta que me está mandando. Que me está mandando que me lo mande ¿Qué para ver quiere una vez. decir? Mae, pero esa hora me pasó una vez y tengo testigos. La verdad es que, mae, a mí, por mi trabajo, yo tengo que usar boxers largos porque si no me chimo las verijas. Por derecho, mae. Yo uso boxers esos flojos, mae, me quemo y tengo que andar pañalito. Entonces yo a mí me cuadran los boxers que me queden largos. Entonces yo vi unos de Batman, ¿de qué eran? De Batman y unos de Naruto. Y me los mandé a hacer con una señora. Y pero se lo juro, mae, por Messenger me pone, no sé qué, ¿cuál es? Yo XL y que no sé qué. Y me pone, es que necesito que me mande una foto para ver la medida de sus piernas. Y yo me quedé. ¿Qué? Ma, ¿usted nunca ha Y visto yo Friends? se la mandé. Pla, por un Dios, mae. Y me pone la Ay, no muchacha, le puedo bueno, creer. ya sé, lindas piernas me pone. No, por un Dios. ma, ¿usted nunca ha visto Friends?
sí sé qué es, pero así que yo diga, soy Nunca la he súper fan. visto, nunca la he visto. La cosa es que hay un capítulo en el que a Joey, bueno, Chandler. ¿Quién es Chandler? Primero que Chandler nada. es No, el- no sé, nunca la he visto. Bueno, Lo que uno sé de es que los más- sale Jennifer Aniston. ¿Es esa? ¿No es esa? Sí. Sí, a ver, sí. Mae, yo confundí todas las Sí, 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 sí. Jennifer. Mae, la cuestión es que uno de ellos llega y dice como que ocupa hacerse un pantalón, una vara así, y el otro como que le da el contacto del sastre de él, Ujú. y el mae va y dice que lo tocaron todo, que putas, manosearon. digamos, que lo manosearon todo, o sea, que putas. Entonces Joey le dice como, toda la vida lo ha hecho, es normal. Y el otro, mae, no es normal. ¿De dónde saca usted eso? Entonces, mae, le pasó lo mismo. Sí, digamos, ma, le yo estaban estaba como, ma, morboseando. what the fuck. Y era una señora, ma, literal, una señora, lindas piernas. Y yo en mi inocencia, en mi estupidez, hago yo, ma, seguro la señora quiere ir el ancho de las piernas para él. Y yo, ma, pero ¿cómo en una ¿Para qué foto si ya usted vas le a ver? si usted le manda la Por eso medida? ella me dijo, y tengo aquí el chat en Messenger, donde le hago yo, plin, me pone lindas piernas. Pero, ma, bueno, hablando de las crisis de los 20 y también crisis de casi 30, mae, antes varas que yo decía, mae, mi tata sí, quién sabe dónde sacó esa vara. Hay cosas que sí sirven. Mae, esa vara de que usted se mide el panta aquí, los pantalones. Nunca lo he hecho. Mae, sí sirve, por un Dios. Ma, pero ¿sabe qué sirve? Yo ¿Qué? le voy a dar un hack. A ver, El tamaño de su pie ajá. es el tamaño de su antebrazo. ¿Qué? No creo. O sea, Sí. esto de aquí es mi tamaño de ¿Es qué? el tamaño de su pie? ¿Al chile? Sí. No, jamás. Sí, hágalo. Y yo, es que yo sé que el tamaño del pie tiene que ver con otras cosas. No, pero yo no sé sabía, nada usted se de está eso. equivocando, de No, mal, el tamaño de su pie es vea, yo que soy más chiquitita, vea. ¿Qué? Y ahora yo con el zapato con caca. Man, no sé, tengo que medírmelo bien, pero está loco. Sí, se quita el Pero, zapato. por ejemplo, esa vara, mae, digamos, un día andamos en las pulgas, mae, en el mayoreo, no me acuerdo dónde, y vimos un pantalón muy bonito. Y ahí no hay donde cambiarse, ahí es, mae, y haga así, y ahí si le quedó, y si no, a ver qué hace. Mae, y ese brete que usted se lo pone aquí, mae, por Dios, Ma, pero que sí también hay sirve. gente que se lo pone acá. Es que aquí es de la cintura, y la verdad no sé, mae, pero así, su mamá no tiene como trucos que usted diga, mae, mis tatas hacen esta vara para, no sé, mae, X vara, no sé, Ma, no sé. ¿usted sabe que ahorita no se me O ocurre remedios algo? que le hagan, Ah, ma, pero que es le que digan, mi esa mamá, hora es bueno para mi no sé mamá, qué. mi mamá, ma, es que mami tiene TOC. Entonces tú, Entonces, mami, digamos, por ejemplo, esta vara, tiene TOC, entonces, digamos, mami se obsesiona mucho con las cosas. Ma, entonces, digamos, un ejemplo, mami tiene dolor de cabeza. Un ejemplo, mami tiene dolor de cabeza, entonces mami es como que yo tengo que ir al doctor porque tengo que ver qué tengo y que no sé qué. El doctor ya le dice esto y lo otro, y ya y mami se averigua, y mami se investiga, y mami se hace de todo y todo. Y usted puede llegar y decirle, es que me duele la cabeza, y mami le va a decir, ¿en qué parte? Y usted, no sé, me duele aquí. No, eso es tal y tal cosa. Entonces, la pastilla que a usted le funciona es tal y tal pastilla. Y así, y entonces... usted, mami, me duele la casa y siento mareos y vómito, y su mamá. Y mami, haga su prueba. Sí. Ma, una vez yo Ma, me pero acuerdo, mami, sí, carajillo, es eso. bueno, no carajillo, ya huevón, ma, yo siempre padecí esa mierda de infección en los riñones, ma, siempre. Deje de tomar Esa hora coca. que uno, sí, esa hora que uno orina como diésel, de gasolina súper, siempre, ma. Y una vez mi abuela o mi mamá, no me acuerdo, dice, hágase un té con pelos de lote. Ma, no le creo. Al por derecho, ¿Y dicen sí le que esa hora es bueno. Mae, a mí me funcionó y yo como loco. Luego, otra vez me dio la hijueputa infección. Voy al doctor esa vez porque mae, sí ya me dolía mucho. ¿Y usted no se ha tomado nada? Sí, claro, té con pelos de lote. ¿Cómo? ¿Cómo té con pelos de lote? No, y me mandó ya la pastilla a esa hora, pero mae, son remedios que a mí me sirvieron. O no sé si es placebo o qué, pero mae, los tatas tienen varas, hay varas que sí funcionan. Por ejemplo, una vara que dicen que es mentira, pero a mí me funcionó. Nunca le pusieron un papel periódico aquí en la oreja. ¡Nunca! Ma, esa vara usted tiene un aire, esa vara... ¡ah! Sí lo he escuchado, pero no, A usted no. le ponen como... Mis ya sea un papás cigarro. eran muy Ma, la oreja sobreprotectores. empieza a fumar. Por derecho, ma, Eso se le lo quita juro. el aire. Ma, por un Dios. Ma, no me van a dejar mentir al No, pero chile. sí escucha, sí Ma, escuchaba esa vara, eso. ustedes vienen y le hacen como un cono así, un periódico y se lo ponen aquí. Ma, se lo encienden y usted escucha como el silbido y de repente, ¡pah! Ma, suena un vergazo y se le quita el aire. Ma, Por un Dios, Nunca, ma. nunca, digamos, mis papás nunca hicieron eso. Sí me acuerdo mucho. ¿El qué? ¡Ay, sí! Ma, una vez, el ajo, ma, supuestamente quita como infecciones y así. Entonces se lo deja un rato y el bicho le quema y se le quita todo. Un día no me dormí
con el ajo. Mae, viera ¿Y la dónde lo no, tenía? no me acuerdo, pero viera la quemada que me hice, mae. ¿Quién sabe Al dónde lo chile. tenía? No, no, mentira. Pero, mae, la quemada y un ajo, mae, duele, mae. Man, no, no. Ay, yo calmate, vampira. yo Ahora no nunca- comes ajos. No, sí como ajo, pero digamos, nunca lo he usado Se para no. quitar una. Ma, no, no, al chile, al chile. Usted tiene algo, digamos, como un hongo, una hora así, supuestamente, ¿verdad? No sé si hay doctores. Usted se pone el ajo y se pone como cinta, digamos, como que lo tapa. Y el ajo quema la vara. El ajo quema. No, yo nunca, no, mis papás nunca han sido así. Es que usted la llevan al doctor. A mí sí. A mí era, me frotaban Cepol y le ponían a uno esta vara periódico y envuelto y uno sudaba en la noche. Y yo, mi mamá, no, hombre, ma, esa vara no me cuadra. Dice mi mamá, y eso que ustedes lo hacen con Cepol, a mí me lo hacían con manteca de chancho y sal. Ma, dicen que esa picha, ma, es Ma, horrible. bueno, ¿usted sabe algo que hacía mi abuelita? ¿Qué? Mi abuelita, digamos, mi tía por parte de mi papá, ella es asmática y full asmática. Y en el tiempo de antes tenía la creencia de que si usted licuaba abejones ¿Qué? y si la persona se lo tomaba, se le quitaba. Una vara así era, pero era con abejones. Usted tenía que comerse los abejones. Pero los abejones no andan empujando la caca y todo, ma. No, esos son los escarabajos, ¿no? Ah, los de mayo, ya, ya, Sí, ya. sí, los abejoncitos. May, mi abuela, y mi abuela le daba eso a mi tía, y mi tía de esos, se lo tenía que tomar sí o sí. Nunca se le quitó el asma, pero... Mires esta vara. Eso es para la gente humilde come huevos. Es para la gente humilde come huevos. La vara es que mi mamá, una vez más, por cosas de la vida, nos quedamos sin papel higiénico. Y la vara es que entonces mi mamá dice, de ahí no, cuando yo era carajilla, de lo que ponían en mi casa, dice mi mamá que ellos eran muy pobres, que lo que ponían era la guía telefónica. Entonces ellos iban arrancando hojas y con eso se limpiaban. Pues esa vez, man, nos quedamos sin papel y yo creo que estaba lloviendo, entonces no podíamos ir a comprar el hijo de puta papel higiénico. La cuestión es que mi mamá me pasa un cuaderno viejo. De hecho, yo me acuerdo, era de cuadrícula. El cuaderno, y de ahí límpiese con papel. Dice mi mamá, y yo antes hacía eso, dice mi mamá, porque eran muy pobres. Y ya, y yo, ay, qué madre, me voy a limpiar con papel de cuaderno, de cuadrícula. Y ya, dicho y hecho, yo vengo y lo doblo así, me rayo todo, madre, bien, cómo duele esa vara. Madre, me rayé todo. Y mi mamá, cuando le toca sacar la basura, se caga de risa. Me dice, ay, ¿cómo se limpió tan raro? Y le hago, yo digo, ¿usted me pasó eso? Dice mi mamá, no, es que así no es. Mi mamá dice que usted arranca la hojita y la empieza a hacerle así, a la arruga, la estira, entonces queda suavecita y ya con eso se limpian. Yo me la pasé así directo. Madre, vieras cómo me quedó el culo. Raspado. Pero, madre, es cosas de la gente humilde, cosas que usted, como usted es de allá. Yo siempre tuve Toallitas papel húmedas. higiénico. Yeah. No, para la gente que no sabe, las toallitas húmedas son malas. ¿Por qué? Madre, porque a usted le puede irritar. Pero con eso limpian a los bebés, el round. Sí, pero diferente, digamos. No sé qué es la cuestión, pero digamos, si usted ya adulto se pasa limpiando con toallitas húmedas, sí se le puede hacer algo. Chile, mae. Qué loco, mae. Yo siempre me he preguntado cómo las personas no videntes saben que ya están limpios. ¿Cómo hacen? Madre, ¿yo qué vas a decir? Lo tocan Lo acá. huelen. Sí. Ma, yo digo que cómo harán al chile. Yo digo que esa gente los ponen así como desde chiquiticos 15 veces a limpiarse. Y un día, sí, mami, como- qué bien, ¿qué papel compró? Y me dice mi mamá, ¿cómo qué papel compró? Y cada vez que me lo paso sale rojo. Y tenía... Ma, esa ahora sí es... No, cambiemos de tema, no quiero hablar ahorita de caca. Pero, ma, sí, yo siempre me he preguntado cómo hará esa gente para saber. Nos desviamos totalmente del tema. Sí, literal. Diría Diría un compa mío que uno se limpia muy diferente el culo cuando está normal a cuando uno tiene diarrea. Ya hay un toque que usted ya es pura agua que usted le hace como así. más cerdo. Ahora nunca has tenido diarrea, madre. Nunca has tenido diarrea. Nunca has tenido diarrea. Sí, pero ¿Cómo se no limpia? habla al respecto. ¿Qué le importa, sapo? Bueno, vamos con entonces el otro tema que usted traía ya planeado. No, hombre, mae. Las red flags. Las red flags. Las red Usted flags. es una red flag. No la voy a quemar, pero sí, mae, es una red flag. Yo no soy una red flag. Yo soy la green flag más así hermosa y divina que A puede ver, existir. díganos. Mae,
red flags que... No, pero es que yo siento que es que hay personas, mae, que desde... Usted no le pasa que, digamos, usted sale con alguien, usted le dice como, hey, jale a tal lado, hagamos, no sé, un date. Ok. Mae, desde el momento en que usted la ve, usted dice, y red flag. Pero ¿por qué? O sea, solo físicamente. Mae, puede ser físicamente, la forma en la que habla. Digamos, hoy, mae, una compañera me enseñó como un audio de un muchacho que le mandó y yo así hasta que yo le dije, mae, Qué rico, no, ¿dónde está mi ay, amor? no ¿Dónde es". yo la veo? Usted me No, dice no, cómo pero la... el mae todo crecido y el mae, sí, que no sé qué, como hablan los maes así Pero, todos. pero es que, digamos, juegan yo de no entiendo cazadores, ustedes a ¿no? las huilas. Ok, usted dice que un mae todo crecido, pero si sale un mae que es introvertido o que es así, ay, no, es que no es seguro de sí mismo, pero es seguro de sí mismo y lo critican. Mae, pero es que no tiene nada que ver ser introvertido con no ser seguro. Para mí un mae inseguro, un mae que cela, un mae que controla. Para mí eso es súper inseguro. Tenemos las perspectivas diferentes, entonces, porque, digamos, una persona es que, digamos, no sé, mae, es que a lo que hoy es que el mae está Mae, es que a usted le demostrando... gustan red flags. A No. usted le gusta, le encantan red Jamás. flags. Pero es que, Mae, digamos, y lo que digo usted, yo si es... no me cela, no me ama. Mae, es bonito que lo celen a uno, Ay, porque uno no, dice, mae, me qué quiere de verdad. pereza. No, no, ¿qué le pasa? Es que si no es una desinteresada, mae. Ay, no, no. Yo mae, porque sentiría usted que no puede tienes ser- interés. Usted puede ser interesado sin necesidad de decirle como, ¿quién es esa zorra? No, pero es bonito que vengan y le digan, ¿por qué esa güila lo está viendo así? Venga, deme un beso. Para marcar territorio, mae. No. ¿Por qué no? mae, porque para mí eso es súper inseguro. Si usted es una persona segura, usted sabe que la persona con la que usted está tiene que saber lo que tiene. Entonces, que otros lo vean, ¿qué me importa? Por si es mío y ya. De por si está conmigo y ya. Ven que es una red flag, gente. No. anden, mae, no, No, men, mae, red no. flag lo suyo. ¿Cómo le va a gustar que lo celen? Súper bien. Por mí está bien que lo celen, ¿cierto o no, gente? Es bonito, uno siente así como, No. me quiere. Sí, pero es que, digamos, por ejemplo, mae, todo el mundo, mae, por ejemplo, o sea, a usted no le cuadra que el mae la cele a usted. No, ni ¿Por yo qué? celar, qué pereza. ¿Por qué? Mae, porque me gustaría que me celen. O sea, digamos, a mí esa vara de estar dando explicaciones de que, ay, no, pero vea, o sea, es como que ahorita me celen porque yo estoy aquí haciendo un podcast con usted. O sea, y yo no, pero es que él es mi amigo, entienda. Es que, Desde vea, la usted tiene que escuela, entender. desde Usted que- tiene que entender. Ok, Vea. usted tiene usted ha tenido muchas parejas. Ha tenido muchas parejas. Yo es que he tenido muy pocas. Eso es un red flag, mae. Oh, mae, la gente habla mucha picha que el pasado no importa, pero el pasado importa y mucho. Y usted sabe testiga. Ah, ¿usted andaría con un mae que fue gigoló? Sí, ya él cambió. No, mae, pero digamos. El pasado importa, vea, mae. yo le voy a decir algo. Si usted como hombre o usted como mujer está con una pareja que usted sabe que es guapo o guapa y demás, usted no puede estar celándolo. O sea, usted tiene que ser una persona lo suficientemente seguro de sí mismo como para decir, no, es que está guapo, pero está conmigo y me está escogiendo a mí. Ya otra vara es que usted dice, no, es que está guapo, pero el mae también anda ahí de perro hablando con otro. Ya esa es otra vara. Bueno, pero tal vez digamos, yo como hombre marcaría territorio como ella es mía y si se mete con ella, le voy a meter un pichazo. Así pensamos los maes, como demostrar de que, mae, está bien, son amigos y todo, pero no se pase porque no me va a aguantar pero un vergazo. es que ahí está mal, ¿Por qué? porque la que tiene que poner el límite es ella con el amigo. Pero es que hay gente que igual se ¿usted sobrepasa, por, mae. ¿Por qué va a cuidarle el culo a una güila que no se lo está cuidando ella? Eso sí tienen razón, eso sí tienen razón. Ahí sí me dejó callado, pero igual, mae, al chile. ¿Qué? Ustedes son muy raras, mae. No. Bueno, a ver, otro sí, red flag. Somos loquitas, somos Otro loquitas. red flag que usted diga, mae, Mae, otro red flag. Mae, los maes que rajan mucho. pero no que les gusta seguros los hijueputas. Sí, pero no es necesario que usted esté rajando. Mae, una persona raje como segura, qué? una ¿Que raje persona con qué? segura no raja, ¿sí o qué? ¿Que raje con qué? ¿Que raje con qué? O sea, como que diga, no, es que mis papás tienen mucha plata. Ah, pero está y rajando con plata de y ajena. hemos salido y yo no sé, yo me voy de viaje a tal lado y no sé cuánto. Pero y eso les hemos cuadra a salido- ustedes. Oye, entonces yo ya me voy a poder ir de viaje con él y, ay, él tiene mucha plata, muy buen futuro. Obviamente el más tiene que frontear con algo.
No, mae, pero Así frontean, usted- las güilas frontean con que son muy guapas. De ahí uno como mae tiene que frontear y mae, Mae, tengo un discúlpeme, carrito pero aquí yo no ya. sé con qué huilas está usted. Pero yo, aparte de linda, soy inteligente. Bueno. Soy segura. A veces, si se trata en Pero, uno, mae, no. de ahí es que es la forma. Mae, los maes no somos bonitos, hay que aceptarlo. Bueno, no todos, maes pero, mae, guapos. hay que. Hay que compensar las varas. Está bien, eso sí tiene razón de que estén rajando, pero, o sea, mae, vamos a lo mismo. Es que un mae es seguro de sí mismo, entonces, mae, le vale verga y tengo lo que tengo. Pero bueno. Por lo mismo, digamos, un más seguro de sí mismo no va a rajar lo que tiene. Ok, otro red flag. Para mí, no, es que, mae, me voy a tirar yo un balazo a la pata, mae. Dígalo. Dígalo porque ya me quemó lo suficiente a mí. Ok, vamos a ver. Redes sociales, que de hecho eso nosotros ya lo hemos hablado. Yo soy de las personas, ma, yo soy muy pegoste, legalmente. Cuando yo ando con alguien más, yo soy muy pegoste. Ma, yo me pongo triste. Si usted viene y sube una foto, digamos que nosotros somos novios, usted sube una foto, historias, me encanta, te ves hermosa, mi amor, guapísima, eres el amor de mi vida. Sube una foto, el mismo gay nada más me da like, el mae, mi fan gay que tengo, mae, y esa hora yo digo, mae, ¿por qué, mae? ¿Eso es red flag o ya es como vara mía? Mae, es que dependiendo cómo sea ¿Qué dura dar un hijo de puta like? No, estamos de acuerdo, estamos de No acuerdo. dura nada. No dura nada, ni tampoco poniéndole como te amo o Es qué decir, guapo mae, o algo un así. like No, o no un se me dura encanta. nada. Nada más, mae, no les cuesta nada, mae, ¿por qué son así? O que eso sí es una playada, que como que no le guste que se den cuenta de que está con una persona. ¿Qué opina usted de eso? Porque hay güeyes que dicen, yo tengo una relación, pero no la exhibo y que no, ¿por qué? Exhíbala. Mae, es que si usted está bien con su pareja bueno, aunque yo lo voy a ser muy honesta, muchas veces, por más mal que estén las parejas, digamos, en redes sociales son el cuento de hadas, ¿verdad? Pero, digamos, yo creo que, más si usted está con una pareja, usted está orgulloso de la pareja con la que usted está, Presúmala, porque al ¿cierto o fin y no? al cabo usted la escogió, por Exacto. supuesto, presúmala. Mae, sí, no. Para mí sí es red flag como que no quieran subir, o como que sea como, mae, esa vara de que yo subo y mi pareja Eso es una, lo mae, eso es una comparte nada playada. más, mae. Eso es una playada, o sea, que no tenga como esa iniciativa de, mae, subamos una foto juntos, o la vara así, porque yo digo, verga, ¿qué es? Que se avergüenza de mí, o tiene alguien más, entonces ya uno como loco uno dice, Sí, uno empieza a ¿qué será la maquinar. vara, mae? Que tiene alguien más, que entonces, mae, o sea, es una mierda. Entonces eso estamos de acuerdo, déjeme estrecharle la mano, primera mujer que acepta eso, porque no todas dicen eso. Otra red flag que usted diga nomás para yo decirle que Mae, está red mal. flag y es tanto en maes como en huilas, A ver. que siempre quieren salir de fiesta. Ma, ya nuestras edades, y no estamos para ir. Ma, vea, Exacto, ya no mae, por lo estamos, mismo. ma, Y esa vea. hora de que, mae, es que el sábado voy a ir a tomar con mis compas. Mae, por mae, es Dios, que el sábado- yo tengo un compa. Mae, Él sabe quién es, mae. Desde el jueves hasta el sábado, mae, siempre, todas las semanas va de fiesta, todas las semanas va de fiesta. mae, yo no sé cómo hace. Vea, Yo ya mae. llego, mae, yo ya son las 10 y yo... Vea, ya mae, no yo quiero lo ir. acepto. Mae, yo no puedo hablar de la hora de la Cali y de salir porque, mae, yo salí mucho. Desde que cumplí 18, yo salí, iba a grabar contenido ahí, pasaba metido en la concha, pasaba metido en todo lado. Mae, esto, Anis, es divertido, pero ya llega un toque que uno dice, mae, ya. O sea, yo siento que ya después de los de 25, por ejemplo, por lo menos yo, mae, yo ya cuesta que salga y salgo Mae, por allá. Y no solo eso, que antes uno gastaba un vergasal de plata y ahora a uno le duele. Ahora a uno le duele como gastarse la plata, digamos, y decir como, mae, 6 rojos, entrar a un bar, mae, y luego como, mae, para que usted tome así, estar entonadillo así unas 3 birras, que son, ¿qué? Como más No, de mae, 10 y yo mil, o solo sea, tomo Smirnoff por allá, entonces, mae, a mí me sale caro Sale la muy salida, yo me tomo ya caro, 3 sí. Smirnoff y yo ya, no, mae, yo ya no quiero gastar más, o sea, es caro. Entonces, mae, eso sí es una red flag, tanto en Huilas como en mae, maes, los fiesteros que estén en esa vara, mae, odio, Mae, red flag. odio. Los compas. Mae, para mí, el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, es totalmente cierto. Mae, sí, Mae, porque si usted tiene compas que ellos todos los fines de semana están tomando, por más que usted diga, no, es que yo no, pero todos los fines de semana están tomando, que los maes son unos perros, que las huilas son todas metidas, que cosas, mae, red ay, no, flag, vieras red que, flag. o que lleguen y le cuentan, mae, vieras que mi amiga fue a una fiesta y se pegó los besos con no sé quién, ay, aquella le dio vuelta con este, ay, ella se metió con un señor y uno, ¿y usted? Ah, no, yo no. Yo, tranquilo. Tu madre, esas son las peores. Ma, y eso lo odio, ma, vea, May, por un Dios.
las agazapadas son lo peor. Mae, por un Dios, mae. Yo prefiero que las... Sí. Ay, mae, son lo No, peor, mae, mae, pero por yo no soy Dios. agazapada. Mae, yo Mae, prefiero yo que me sé, yo diga, le voy a ser muy mae, yo honesta. soy así, 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 y enfrente de todo el mundo yo soy así, a que, no sé qué, una mosca muerta, mae, y son las peores, mae. Ma- Le tengo una vara para ver el mundo arder. Top agazapados por provincias. Yo tengo la número 1. Para mí, Cartago. ¡Cartago! ¡Mae, Cartago es la gente más agazapada, mae! ¡Por Dios! La gente de Cartago, mae. Mae, los amo con mucho, mae. Yo quiero la negrita, mae, me gusta hacer la romería. Mae, Cartago es hermoso, mae. Pero ¿por qué son tan agazapados, Y mae? es que los Cartagos, mae, a las 8 de la noche y esa hora está Por eso, apagada. mae, la gente de Cartago se viene a vivir a Chepe, mae, Se vuelven transforman, locos, mae. Se vuelven locos. Y uno dice, y es que la gente de Cartago es como muy religiosa y que todavía que no, que me levanto temprano, mae, pero son unos Mae, ¿usted bichos. sabe algo que yo no entiendo a la gente de Cartago? ¿Qué? Vocean demasiado, ¿usted no ha notado eso? Arajo. Solo, mae, sí, al chile. Mae, o sea, yo amo Cartago, es muy bonito, pero mae, son muy agazapados y no me lo puede negar. Luego, otro agazapado que le sigue a Cartago, Heredia. No sé, pero Heredia... No, para mí va sí. Chepe. Chepe. No, hombre, Ma, Chepe es son que- hachudos. que Es más, los menos es que Heredia, agazapados. digo que para mí Heredia o son muy así como muy tontitos, sin ofender, ¿verdad? Pero digamos en el sentido de como, mae, usted los trae a San José y es como si vieran otra cosa O sea, totalmente no tontos, sino que diferente. no tienen mucha malicia, por decirlo así. Ajá, Les falta malicia. exacto. Pero O es igual son que la muy gente de Cartago. pipis. Sí. O no son tienen como malicia. todos relajados, como todo me vale ver. No, de hecho yo digo que la gente, digamos, más extrovertida, San José y Limón, porque esos se ven Sí. que es como muy Y fiesteros, mucho guanacos. despiche. Y los guanacos, pero y los guanacos ya va, es otro, como otro ray. Y Punta Arenas podría ser, pero la gente de Cartago, ma, es la más agazapada. Sí, mae. Ok, vamos a ver. Yo me distraigo. Yo también, ahí no importa, ya arreglamos. El tema que tenía era, ok, los casi algo. Chao. Madre, los casi algo. Yo Chao, soy chao, una chao, persona, chao. un bohemio romántico enamorado. Soy tan estúpido que con alguien que yo empiezo a hablar y soy casi algo, madre, ya le soy fiel. Madre, yo ya. Mae, uno sí, se hace ya, mae, madre, 2 qué hijos. putas. Voy a comprar un terreno allá en no sé, Mae, pero es que usted es un Ojancha. pasado. Usted sí es Como- un pasado. Madre, yo entrego todo mi Usted corazoncito es un siempre. pasado. Usted sí es un Ahora no te pasado. han dado cosas, mae. ¿Qué es lo más caro que un ex o alguien así le ha regalado? A ver, tire factos. A ver, Mae, yo lo que usted diga, espero. mae, se pasó. Mae, pero es que la que se pasó fui yo. No. ¿Qué le regalaron a A usted? mí, el Apple Watch. Nah, hombre, mae, mejor no tenga novio. No, mentira. ¿Y usted? ¿Qué regaló? El Play 5. ¡El Play 5! Sí. Sí, se pasó. Sí, sí. No, pero, ¿Y exactamente pero con costó él? parecido. Sí. Fue como un, Bueno. un intercambio, digamos. Bueno, entonces está bien, digamos, si anda con él, sí está bien. Pero, mae, No, los- actualmente. Ajá. Ah, no. Ajá, Yo yo le ya digo entendí. que sí, va. No, pero, Digo que no, sí, pero yo lo que le entendí fue como que sí fue con la misma persona. Ok, yo. No. Mae, pero... Gracias a Dios, no. Sí. Ok, los casi algo, mae, yo los detesto. Los casi algo, Mae, los vea, yo amigos le voy a con ser- derecho, yo le voy a mae, ser solo muy para honesta. confundir sirven. Yo le voy a ser muy honesta. Sí, y lo voy a hacer así. Si usted no está preparado para estar en una relación, tenga la inteligencia emocional de poder llegar y decirle a la persona, mae, no quiero algo serio. Mae, pero es Mae, que... porque es que legalmente, ¿cuántas veces usted no sale con una persona y la persona, yo te bajo la luna, las estrellas, esto y lo otro, aquí y allá, y al fin y al cabo la persona es como, no, y ya después es como, ay, es que yo la verdad es que no sé, no me siento bien y que eso. No estoy preparada para una relación, los entonces, vomito. ¿Para qué me hace perder el tiempo? Exacto, mae, eso es mae? una mierda. Mae, el tiempo invertido, o sea, mae, vea, yo Mae, hay soy que una tener persona... responsabilidad Yo soy una afectiva, persona, mae, mae. y usted es de testigo y mis compas son de testigo, mae. Lo material vuelve, la plata vuelve, pero, mae, el tiempo que uno invirtió en esa persona, que en esto, que en lo otro, mae, es una mierda. Y lo peor es, mae, que, es que, mae,
hay que ser claros desde el principio, eso está bien, pero mae, uno como mae o como Willa, mae, uno se enamora, mae, y por estar viéndolo, hay que haciendo cosas de dejarnos de novio. varas. Usted desde que sale con esa persona, usted sabe las intenciones que usted tiene con esa persona. Esa vara de que, ma, es que solamente hemos salido 2, 3 veces y no sé qué, yo no sé qué quiero. Usted no quiere nada serio con la persona, porque si usted realmente sale con esa persona, usted dice, ma, yo sí quiero algo serio. Yo sí quiero intentarlo con ella. O yo sea, sí quiero usted ha salido intentarlo con él. maes que usted dice, este mae solo lo quiero para un ratito, o este mae sí lo quiero para algo serio. Sí, mae, las mujeres son... Yo siempre Mae. que salgo con alguien, yo voy con la intención Pero, de... digamos, yo sí tengo responsabilidad afectiva. Digamos, yo sí llego y le digo como, ma, muy bien, muy lindo la cita, muy lindo todo, pero yo ahorita no quiero novio. Pero entonces, digamos, ¿cómo trata usted a una persona que usted no quiere una relación? Solo quiere culiar, solo dice, ma, yo solo quiero Mentira, meterle mami, que papi, chupe. yo no Digamos, soy así. ¿cómo usted, qué cosas hacen que no se relacionen para algo? O sea, porque una persona que usted va a hacer eso no puede, vamos al cine, vamos a comernos un helado. Ma, o cómo- dependiendo, o sea, porque, ¿qué? digamos, Vamos hay- al motel. No, digamos, dependiendo. No, dice. Digamos, hay veces que tal vez la persona está como en el mismo mood de uno, de que, ma, sí me gusta el trato, por ejemplo, de pareja y demás, pero yo tampoco quiero nada serio. Ma, pero es que eso es una mierda, ma. tuanis. No, porque es tuanis porque usted, ma, usted sabe lo que usted quiere, a lo que usted va, entonces todo bien. Ya si la otra persona, o ya uno empieza a sentir algo y usted lo habla y la otra persona no, Ya ahí. ya ahí sí, ya todo mal. Pero yo siento que ya las de nosotros ya no estamos para esa vara, ma. no, por es que supuesto, qué pereza, por ma. O supuesto. sea, Yo estar estoy invirtiendo hablando, es que tiempo, usted me ma. está preguntando Sí, si hacía algo, no me pero está- no, estamos ma, o hablando sea, de ya edades. no, ya no, No, ya ya la edad mucho. de uno, ya uno Ya, ya- ma, ya uno ya está buscando, ma, Algo construir, serio, o sea, exacto, algo ya ma. construir algo con alguien. sí, Está por puro ese supuesto. meme que dice, dejemos que las cosas fluyan, y la chamaca, ma, ya usted está hasta calvo, weón, ¿cómo que las varas fluyan? Madre, Dejamos que las varas fluyan, la chamaca con 2 hijos, ma. Ah, yo soy igual, tranquilo, yo soy peor, yo creo. Pero, ma, o sea, son varas que, ma, yo detesto los casi Ma. algo, o lo, ma, es que nosotros los Tauro, Ay, no, ma, yo soy una persona que a mí me gusta mucho la estabilidad, ma, a mí me encanta la estabilidad, tanto en trabajo, tanto en todo, ma, o sea, yo soy una persona que me gusta mucho la estabilidad, entonces esos picos y esos bajonazos de, ma, no quiero nada, o Pero sí sí, o no, y ahora ma, no. esa vara a mí me afecta mucho, entonces por eso yo siempre trato de como dejar las varas claras y siempre quiero algo estable, entonces, ma, yo esa vara, o sea, ma, cero, casi no me cuadra, o no me ¿Usted cuadra. sabe que yo creo que eso también afecta mucho en los 20s? Ma, porque conocer a alguien realmente es un reto. O Sí. sea, conocer a alguien realmente es un reto. Alguien con quien usted quiera construir algo es un reto, ma. Entonces yo siento que eso afecta mucho a los 20. Hay gente, ma, yo he hablado con gente y dicen, ma, la crisis de los 20 no existen. O sea, ¿usted qué va a tener crisis? Ma, y para mí es totalmente real la crisis de los 20. O sea, en los 20 usted quiere hacer todo lo que pueda y a sus 30 yo usted decir, lo logré, ya Exacto. logré todo. Ma, y fuera de vara, en 10 años usted no logra muchas cosas y no está mal, mae, pero sí, digamos, para mí el hecho de conocer a alguien en los 20, más a la generación de ahora que somos nosotros y todo, mae, que hay gente que no sabe lo que quiere, que hay gente que pasa de fiesta, que hay gente que, mae, yo solamente quiero coger y ya, o cosas así, mae, o hay muy poca gente que sí quiere algo serio, pero, mae, yo sí quiero casarme y todo, pero no quiero hijos. Ma, yo sí quiero esto y lo otro, pero no quiero casarme. Es una mierda, más Ma, tonta. entonces, digamos, conocer a alguien afecta un montón y a uno también le alarga el hecho de ciertas metas que uno quiere, digamos, uno, como nosotros que, digamos, a nosotros sí nos gustaría ser papás. Ma, es una mierda conocer a alguien que tenga la estabilidad emocional, económica y que realmente quiera eso. Que tengan o como, sea, que anden en el mismo mood. Ma, es muy difícil, entonces, gente, no tengan 20, esa te compran 30. Sáltenselo. Gente, bueno, vea, ma, mate, se nos fue rapidísimo el tiempo, Sí, ma, se pasó estuvo vacilón volado. la charla, estuvo súper vacilona, ma. Vamos a seguir haciendo capítulos como estos, pónganos temas, patrocinadores, por favor, tatuadores, sodas, ma, lo que gusten, estamos abiertos Aquí para este aceptamos. proyecto. May, algo que le quiera decir a la gente, ¿qué viene? ¿Qué proyectos que vienen? ojalá que sí les haya gustado, que den bastantes temas. Si quieren que cambiemos de presentadora. ¡Ay! Pero gente, de verdad, espero que les haya gustado este proyecto. Vamos a seguir haciendo capítulos. Síganos en todas las redes, Spotify, YouTube, Facebook, TikTok, todo más. Está todo. Entonces, esperamos que les haya gustado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Bye. capítulo. Ma, perdón por cambiar los temas. De hecho, ma, los dos tenemos, ¿cómo es? Déficit de atención. Ajá, ¿es? déficit de Entonces, por atención. eso, ma, vamos cambiando así y todo. Entonces, ma, ahí acóplense, Atravesamos el entiendan el caballo. humor, por favor. Perdón tanto cambio de tema. Pero, ma, muchas gracias. Espero que les guste y nos vemos. Bye. Chao, chao.
Uh.